Bien, vamos a continuar con el segundo video sobre Python. Ya saben que en el ITLE seleccionamos nuevo archivo y nos abre la ventana donde podemos escribir código. Como recuento, ya en el video anterior vimos la instrucción print, que abres paréntesis y luego pones el mensaje. Cierras los paréntesis y esta instrucción sirve para enviar a pantalla. Ya estuvimos viendo las variables, cómo asignarla. Var es igual a un 1, por ejemplo, o podemos asignar, que eso no lo vimos en el video anterior, pero también se puede asignar variables de tipo texto, siempre y cuando lo pongamos entre comillas. Hola. Y entonces la variable nombre va a tener como valor el texto hola, y la variable var va a tener como valor un número entero. Este tipo de dato, el numérico sin decimales, se le llama dato tipo entero. Este tipo de dato, que va entre comillas y que forman mensajes, le llamamos cadena o string, como ustedes le quieran decir. Y tenemos también valores, por ejemplo, vamos a poner una var2 igual a 2.3. Este tipo de variable, por ejemplo, sería una de tipo float, y las float son números que tienen parte entera y parte decimal. Existen también las variables que son números complejos o variables complejas, que nosotros las conocemos en las matemáticas como los números imaginarios, donde es una variable que es un número, pero no sé, tiene una parte compleja y una parte real. Como no está entre comillas, no lo considera una cadena de texto, lo considera un número complejo. Y también tenemos otro tipo de variable que se llama variable booleana, que esta puede aceptar un falso, un verdadero, un 0, un 1, como ustedes le quieran decir. Un 0 es igual a un falso, un 1, y ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el 1 entero y el 1 o el 0 o el verdadero y falso de booleano? Bueno, que ese nos va a servir para la toma de decisiones. Cuando nosotros hacemos una comparación, él nos va a regresar un verdadero o un falso dependiendo de la decisión que se tome. Si yo, por ejemplo, comparo la cadena hola y quiero ver si es igual a la cadena Enrique, pues me va a dar un falso, porque hola no es igual a Enrique. Son dos cadenas diferentes. Eso nos sirve para tomar decisiones. Esos son los tipos de las variables más básicas que vamos a trabajar, y vamos a ver a continuación cómo hacer para que nosotros podamos capturar valores de variables, no que los escribamos en el código, sino que se los pidamos al usuario. Bueno, bien, aquí ya vamos a pedir los datos al usuario, lo hacemos con la función input y la asignamos en una variable. En este caso mi variable se llama nombre, el símbolo de igual, y estoy asignándole a lo que me escriban en la función input, y el mensaje que puse es dime tu nombre, y dejé un pequeño espacio para que brincara un espacio ahí y no se viera pegado cuando el usuario va a escribir su nombre. Una vez que lo escribió, ahora voy a utilizar la función input pues para pedirle algún otro valor. Por ejemplo, vamos a hacer num1 es igual a input, y abrimos paréntesis, y luego aquí lo que queremos es ya hablarle a la persona por su nombre. Como su nombre lo tenemos guardado en la variable nombre, la voy a escribir tal cual, no entre comillas, para que no crea que es una cadena. Y la voy a juntar, ese símbolo de más juntaría una cadena de texto con otra, porque no son números. Si fueran números los sumaría, pero como son texto, lo va a juntar. Y entonces abro comillas y le digo
dame un número. Le dejo dos puntos y le dejo un pequeño espacio para que no se pegue cuando escriba yo el número y aparezca en la pantalla. Fíjese bien, aquí esto es un poco confuso de entender. La variable nombre, guardo el nombre, por ejemplo, Héctor. Héctor se queda guardado en nombre. Y luego para pedirle un número, ahora ya no lo voy a escribir en genérico, sino que va a aparecer Héctor, dame un número. Y se va a quedar el programa esperando por ese número que escriba Héctor y lo va a guardar en la variable num1. Ahora en la variable num2 voy a poner otro input donde igual le voy a hablar a la persona por su nombre y voy a concatenar el siguiente mensaje: dame otro número. Al igual que en el anterior, le pongo dos puntos y cierro el paréntesis. Dejo el espacio para que no se pegue el cursor. Y ahora ya le tengo dos números guardados tanto en la variable num1 como en la variable num2. Pero recuerden que estas variables de input son cadenas de texto. Si yo quisiera hacer la suma como en el programa anterior, suma es igual a num1 más num2. A pesar de que yo haya escrito números, no me va a sumar. Fíjese bien, voy a poner la instrucción de print para que me diga cuál es el resultado. El resultado es, pongo dos puntos, cierro y le concateno suma. Esto es para que muestre en pantalla el resultado de suma. Recuerden que para ejecutar todo código primero lo tenemos que guardar. Aquí le ponemos el ejemplo 2, por ejemplo. Recuerden que siempre lo tenemos que guardar en formato de py para que no detecte como Python. Y ahí está, ya lo tenemos guardado y ahora vamos a correr nuestro programa. Aquí está, dice que empezó nuestro programa y dice dime tu nombre. Ya ustedes escriben el nombre que quieran, se queda guardado y fíjese cómo el shell me muestra el mensaje ya personalizado con la variable de lo que acabo de escribir. Y ahora sí, quiere que yo le dé un número, pues le voy a dar un 5, por ejemplo. Otra vez el segundo mensaje personalizado y me dice dame otro número y le voy a dar un 5. Nosotros esperamos que el resultado sea 10 porque queremos sumar 5 más 5. Sin embargo, ¿qué es lo que nos está dando el programa? Nos dice que el resultado es 55 y no es un error porque, como les dije, en nuestro código nosotros estamos sumando o concatenando, porque las cadenas de caracteres no se suman, una cadena de caracteres con otra, y obviamente esto lo une. Es como si pusiéramos un 5 y luego le diéramos otro teclado otro 5. Si yo quiero todo lo que recibo en input convertirlo en número, entonces lo que yo reciba en input lo voy a convertir en entero y lo voy a poner entre paréntesis. Y este también lo quiero convertir en entero, que es uno de los tipos de datos que soporta Python. Y ahora sí, fíjese, lo que yo escribí como un cuadro de texto, cuando le pongo el 5, ese 5 lo está convirtiendo en entero. El otro 5 o el número que yo quiera también lo está convirtiendo en entero, y entonces al momento de ser números enteros ya los puede sumar. Y entonces la variable suma ya no es una variable de texto, ahora es una variable numérica. Y como es una variable numérica, nos va a dar un error aquí, porque no puede sumar un número más un texto. Vamos a guardarlo para que vean el error. Aquí le pongo dame tu nombre, le pongo el número 5 y el otro 5. Y nos marca un error que aquí dice no puedo juntar una cadena con un entero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de mostrar el resultado, vamos a convertir esta variable
que es numérica temporalmente en una cadena de texto, para que entonces, perdón, es que no lo grabé, para que entonces él no marque un error donde no pueda juntar uno con otro. Número 5, número 5. Y entonces ahora sí obtenemos el resultado que queremos en el programa. En vez de que junte los dos 5 como si fueran textos, los toma como si fueran números y entonces sí realiza la operación correcta. Y no nos marca este error en rojo porque lo estamos convirtiendo en una versión de cadena para simplemente mostrarlo. Esta variable sigue siendo de tipo entero, o sea, sigue teniendo un número, pero para poderla juntar hicimos la conversión a cadena. Y sí, puede parecer un poco de complicación que primero sean cadenas y luego los convirtamos a enteros y luego otra vez los convirtamos a cadenas, pero es una de las practicidades que tiene Python, que maneja tipos de datos dinámicos y podemos convertirlos en el momento que nosotros queramos al valor que nosotros queramos. Simplemente es con la función del tipo de dato. ¿Cómo sabemos el tipo de dato? Bueno, pues durante la escritura del código no lo sabemos, pero cuando el programa empieza a realizar las operaciones, analiza, es una especie de inteligencia artificial, pues sí se podría decir, analiza los valores con los que estamos trabajando y él automáticamente los convierte. Por supuesto que no es súper inteligente, es un programa que compila. Un compilador es un software que sigue instrucciones. Y a lo mejor nosotros queremos, por ejemplo, escribir un número de teléfono y un número de teléfono es muy grande. Entonces el programa lo va a querer convertir en un número de números muy grande. Cuando un número de teléfono, pues no realizamos operaciones con él y sería una cadena de texto. Bueno, ya vimos cómo leer información, cómo convertir los tipos de datos, ya vimos los tipos de datos y cómo podemos manipularlos. Ahora vamos a ver cómo crear operadores para trabajar con esos tipos de datos. Bien, ¿qué tipos de datos vamos a ver? Bueno, aquí tenemos ya el primero, que es la suma, operación de más. Ahora vamos a buscar una resta, que sería exactamente lo mismo. Recuerden que voy a convertir a entero 1, pero en vez del signo de más, bueno, pues le pongo el signo de menos y que se le reste a lo que capturé en un 2. Nos daría como resultado la resta del primer número. Si nosotros queremos multiplicar, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar esto y nada más voy a cambiar el signo. La multiplicación es con el signo de asterisco. Y si queremos la división se realiza con una diagonal. En este caso voy a dividir el número 1 entre el número 2. Recuerden que aparte de la división tiene dos resultados. Si queremos una división completa, pues nos la da con números decimales. 5 entre 2 a 2.5. Pero si queremos números enteros y valor de residuo, o sea, si queremos que el 5 entre 2 sea a 2 por 2, 4, para 5, 1, nos sobra un 1. Si lo que queremos es obtener el resultado o el residuo de la división, entonces utilizamos, le voy a poner residuo. Si queremos el residuo, en vez de utilizar la diagonal, utilizamos el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje va a ser la división, pero en vez de que la haga a 2.5, a 3.7, a 3.33, lo que va a hacer es que nos va a dar el resultado, la parte que sobra de la división. 5 entre 2 a 2 y sobra 1, entonces nos va a guardar el 1. Ahora, si lo que queremos
es elevar un número al cuadrado, al cubo, etcétera, a cualquier potencia. Elevar, vamos a poner una variable que se llame elevar. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner doble multiplicación. Eso significa que el número 1 lo va a elevar a la potencia del número 2. O sea, 2, si el primer número puse un 1, bueno, un 1 no porque está todos igual. Pongo un 3 y en el número 2 pongo un 2, sería elevar 3 al cuadrado. O sea que nos daría de resultado un 9. 3 por 3, 9. Ese es para elevar. Si lo que queremos es que realice una división, pero que no nos muestre punto decimal, es decir, por ejemplo, 5 entre 2, pues es a 2 y sobra 1. Con el residuo ya tenemos guardado el 1. Y si queremos guardar el puro 2, entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a poner doble diagonal. Y esa doble diagonal significa que va a ser una división en entero, sin punto decimal. Esos son los tipos de operadores con los que, digamos, se maneja de manera básica. Todos los números se pueden trabajar así. Ahora, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir mandando pues el resultado de todas ellas. Solo que aquí vamos a poner resta para ir viendo los resultados de cada una. El resultado es multi. El resultado es división. Aquí el resultado es residuo. Fíjense que todos los estoy convirtiendo a cadena, pues para que no me marque errores a la hora de mostrar. Elevar. Y por último, la división entera. División 2. Ahí lo tenemos. Vamos a guardar nuestro programa. Ya que lo guardamos, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver la línea de código. Ponemos el nombre. Vamos a poner un número 3. Y del número 2 le vamos a poner un 2. Entonces, según lo que hicimos, 3 más 2 es igual a 5. 3 menos 2 es igual a 1. 3 por 2 es igual a 6. 3 entre 2 en la división normal es 1.5. El residuo de dividir 3 entre 2 es igual a 2 por 1, 2 y sobra 1. Y aquí está el residuo de lo que sobra. Elevar 3 al cuadrado pues es 9. 3 por 3, 9. Y por último, la división sin punto decimal es un 1. Aquí podemos ver cómo el resultado de nuestros códigos sí dan según el operador que nosotros quisimos. Eso nos sirve para realizar las diferentes operaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a poner los comentarios. Los comentarios se ponen con el símbolo de almohadilla, numeral o hashtag, como le quieran decir. Quiere decir que lo que escribamos ahí no se va a ver en el programa ni se va a tomar en cuenta. Esto solamente sirve para que ustedes pongan cosas que quieran explicar dentro de su programa. Por ejemplo, si yo quisiera aquí explicar este código es una suma, escribo ese comentario y luego escribo aquí el otro comentario, este código es una resta. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, cuando ustedes están programando, normalmente los códigos aquí, y así no la llamo multiplicación. Normalmente los códigos los vemos y guardamos el programa, y cuando queremos modificarlo muchas de las veces no recordamos cómo se modifica. Entonces, si le agregamos un código y dejamos ahí comentarios de lo que estamos haciendo, normalmente el programador, ya seas tú mismo u otra persona, pues va a entender mejor el código aquí si lo dejas sin ningún comentario. Entonces es bueno documentar, a esto se le llama documentar
el programa, el código, para que en un futuro sea más fácil de modificar.